De la abundancia del corazón habla la boca. Él se pensaba que él era un Dios y que él hacía y deshacía y que esta Babilonia la hice con la fuerza de mi poder para dejar grandeza, muestra de mi grandeza. Y el Señor dice, ajá, no has entendido cómo es la cosa, Nabucodonosor. Lo mandó a terapia intensiva porque se le subió el colesterol de la soberbia y le tapó las arterias. Y lo mandó a terapia intensiva, 7 años estuvo en terapia intensiva, hocicando con los bueyes del campo. Dice que parece una bestia, durmiendo y comiendo hierba como los bueyes, imagínense. Pero salió bien, porque después yo Nabucodonosor ahora reconozco que el Dios del cielo, Él quita y pone a reyes, que no hay nadie por encima de Él. Quedó curado el hombre, quedó curado, gloria a Dios. Pero estuvo en terapia intensiva 7 años. Bueno, eso es autosuficiencia, hermano. Creer que no necesitamos a Dios para ciertas cosas, lo necesitamos para todo. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Cuidado con la autosuficiencia. Iglesias que se creen autosuficientes. Ministerios que se creen autosuficientes. Cristianos que se creen autosuficientes. Eso es un síntoma de soberbia. O depende de Dios o no depende de Dios. En cuarto lugar, hermanos, una ambición desmedida, es decir, un deseo de poder, de riqueza o de fama. Eso es una ambición desmedida, de fama, de riqueza. Eso también ha afectado mucho a los líderes, a muchos de los líderes modernos, que se proclaman con títulos que Dios no les ha puesto. Ellos se han puesto un título de apóstol, de profeta, de ungido, de querubín, de lo que fuere, con tal de sobresalir, porque hay una ambición desmedida, una ambición de fama, de plata. ¿Cuántos ladrones han robado las iglesias, han despojado a la iglesia, predicando un falso evangelio de la prosperidad, cuando lo que han prosperado han sido ellos y la gente ha sido cada vez más pobre, los han robado? Pero cuidado con eso, es sumamente peligroso, la ambición desmedida de fama, de prestigio. Bueno, la Biblia condena la soberbia en muchísimos pasajes. Hoy leíamos, ¿se acuerda? En Proverbios, el capítulo 16, versículo 18 dice: antes de la ruina va la soberbia y antes de la caída el espíritu altivo. Ese versículo nos advierte que la soberbia precede a la destrucción, tanto física como espiritual. Tanto física como espiritual. Santiago 4:6, que lo leímos también. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, en este pasaje Dios nos enseña que Él se opone completamente a todo tipo de arrogancia, pero que siempre va a dar gracia a los humildes, a aquellos que reconocen su necesidad de Dios, a aquellos que se humillan, que buscan al Señor. Siempre va a haber gracia para ellos. Acordándome acerca de esto que dice Santiago ahí, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan el cántico de María en Lucas capítulo 1? También María hace alusión a que Dios quebrantó a los soberbios y sin embargo engrandeció a los humildes. ¿Se acuerdan que el anuncio de los pastores que se manifestó aquella noche en Belén, cuando los pastores andaban en la vigilia de la noche pastoreando sus ovejas, era la gente más humilde y la más despreciada? Y ahí aparecieron los ángeles del Señor con el anuncio. No fue a la élite de Israel, no fue a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, sino que se manifestó a los humildes, porque el Señor sigue dando gracia a los humildes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las consecuencias de esto. La soberbia no nos va a dejar sin consecuencias, hay consecuencias. Una de las consecuencias más comunes es que la persona que sufre de soberbia se empieza a aislar por el rechazo a las demás personas. Como él se cree superior, no cree dignas a las otras personas, se empieza a aislar. Así que la soberbia lo va a llevar a una separación de las demás personas, porque el soberbio se va a considerar justamente superior y no va a necesitar a nadie. Por eso se va a empezar a aislar. Sin embargo, esto trae como consecuencia la caída de la persona soberbia. Como se menciona en los proverbios, en más de un proverbio, la soberbia conduce a la ruina, tanto espiritual y moral como física. Es terrible porque también tiene connotaciones físicas. Recuerden que en Levítico 26 el Señor le dice al pueblo que aún iba a cerrar los cielos, que iba a caer la lluvia.
por su soberbia, por su arrogancia. Así que tiene connotaciones no solamente espirituales, sino también físicas. Lo vimos en el caso de Nabucodonosor, tuvo connotaciones físicas. El hombre padeció de un trastorno mental, 7 años, creyéndose un animal, comiendo hierba, había enfermado mentalmente. Y también el juicio. La Biblia nos enseña que Dios va a juzgar a los soberbios si no se humillan. Por ejemplo, tenemos un pasaje claro ahí del Salmo 101. Salmo 101, versículo 5. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y bueno, y luego tenemos algo terrible, ¿no? Que es la pérdida de la gracia de Dios. La soberbia no se va a ir, porque Dios resiste a los soberbios. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios. La soberbia impide que la gracia de Dios continúe operando en nuestra vida, y eso sí que es terrible. Por eso Santiago dice allí en el capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De dónde saca Santiago eso? Lo saca del Antiguo Testamento. Santiago está citando un salmo, que lo vamos a leer ahora, que es el Salmo 138. Salmo 138, eso es lo que Santiago está citando. No hay nada nuevo debajo del sol. En el versículo 6 de ese salmo dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de personas que fueron víctimas impresionantes de la soberbia. Algunos rápidamente, algunos ejemplos. ¿Cuál le vendría a usted algún ejemplo de personas que padecieron esto y sufrieron las consecuencias? Todos los que padecieron de esto sufrieron sus consecuencias. Algunos más notables en la Biblia. Nabot de Jezreel. Nabot de Jezreel. ¿Te acuerdas de Nabot? Sí, me acuerdo de Nabot, exactamente. Y no le fue nada bien. La querían sacar la casita. ¿Vio? ¿Y cómo le fue? Pero hay un ejemplo que es supremo, hermano. Yo le voy a decir que es el propio diablo, el querubín, acabado en hermosura, en perfección, con poder, con diseño, con belleza, con autoridad, con sabiduría. Pero el hombre no se conformó con lo que Dios le hizo. El hombre se le llenó la cabeza de papelito y quiso sentarse en el trono de Dios y ser como Dios, porque veía que a Dios todo el mundo le alababa y le adoraba, y él, como se veía tan bello y tan perfecto, dice, encontramos alusión en Isaías 14 y Ezequiel 28, no vamos a leer por tiempo, después leerlo. Dice: hasta que se halló en tu corazón maldad. ¿Cuál fue la maldad? Soberbia, dice el texto. Por eso el padre de los soberbios es el diablo, hermano. Él quiso ser como Dios, ¿y qué pasó? Dios lo expulsó del tercer cielo. Dios lo expulsó de su presencia. ¿Dónde cae? Acá abajo. ¿Qué hace cuando Dios crea la corona de la creación? Porque él quiso ser como Dios y recibió el juicio. Entonces le dice: si comen de este árbol van a ser como Dios. Él ya sabía el tente, por experiencia. No pasa nada, no van a morir, porque sabe Dios que el día que coman ese árbol van a ser como Dios. Y claro, si él venía, le habían pegado una patada y lo habían tirado para acá abajo. Y él sabía, y el hombre que quiso ser, no se conformó el hombre con ser hecho imagen y semejanza a Dios. Ahora quería ser como Dios también. ¿Y qué pasó? Tanto el diablo como el ser humano hicieron usurpar un lugar que no le corresponde. Hicieron pensar que podían ser como Dios y no se puede. Y no tuvieron consecuencias. El diablo se llenó de orgullo, de soberbia. Faraón, el rey de Egipto,
endureció su corazón contra la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo terminó Faraón? Deja ir a mi pueblo. Sí, lo vamos a dejar ir. No lo dejaba ir. Al otro día venía Moisés, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Sí, no lo dejó ir. Y se rebelaba. ¿Cómo terminó Faraón? Con millones de litros de agua encima de él. Ahogado, humillado, derrotado. El rey Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cuánto duró su reinado? Bueno, reinó 40 años, pero fue un caos. Y el Señor lo desechó justamente por desobediente y soberbio y por necio. Un hombre que se rebeló en contra del Señor, se llenó de orgullo, de soberbia. Herodes el grande, el rey Herodes, cuando vinieron los magos y le dijeron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Que nació un rey. Y él había matado a todos sus hijos, había matado a todos los hermanos, había matado a todas las mujeres, porque no quería que nadie le usurpara el reino. Herodes el grande. Era un tipo, ese sí que estaba enfermo de soberbia y desquiciado. Y cuando vinieron los reyes del Oriente y empezaron a preguntar, ¿dónde nació el rey de los judíos? Cuando él escuchó eso, se enloqueció a este hombre y mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años allí en Belén, porque no quería que nadie usurpara su lugar. Estaba enfermo de soberbia. Y un caso muy claro fueron los fariseos, un grupo religioso, un grupo que decía adorar a Dios, un grupo que decía pertenecer a Dios, un grupo que supuestamente eran los guías del Señor, pero estaban enfermos de soberbia, arrogancia y orgullo. Y el Señor se los hace ver. Un grupo realmente detestable en cuanto a eso, estaban enfermos de soberbia. Y el Señor Jesús, mientras anduvo enseñando en su ministerio terrenal, Él habló en contra de la soberbia, siempre. Habló en contra de la soberbia, pero siempre exaltó la condición de aquellos humildes. Lo vemos claramente en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3, donde está la bienaventuranza de los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen su necesidad de perdón, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que reconocen la maldad de su pecado, cosa que los soberbios no. Los fariseos tenían ese problema. Por eso el Señor dice, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que esta frase de Jesús nos enseña claramente que la humildad es esencial para pertenecer al reino de los cielos. Un soberbio jamás pertenece al reino de Dios. Los soberbios no entran en el reino de Dios. Los soberbios no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Jesús dice, de los humildes, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Sin humildad, difícilmente entonces hayamos entendido de qué se trata el Evangelio. ¿Cómo combatir este mal tan grande, este síntoma de nuestra vida? La soberbia. Bueno, es un proceso de todos los días, mis hermanos. Es un proceso duro, es un proceso que requiere esfuerzo personal. Nadie lo puede hacer por otro. A esto cada uno tiene que dedicarle tiempo a esta enfermedad, a este síntoma, por supuesto de la mano del Señor. Pero esto demanda tiempo, demanda esfuerzo y por supuesto, en primer lugar, tenemos que querer. Porque nosotros no queremos, el médico nos puede dar un diagnóstico y nos puede decir, bueno, tome esto, nos da una receta, tome esta pastilla, tome esta gota, y uno lee, pero y si hacemos un bollo la receta y la tiramos y seguimos igual, entonces esto es lo mismo. En primer lugar, hermano, implica que tenemos que ser humildes, reconocer que es uno de nuestros problemas, que muchas veces procedemos con soberbia, se disfraza de muchas maneras como hemos visto, pero es un problema de nuestro corazón como seres humanos y tenemos que ser humildes, hermano. A veces hablamos con soberbia, a veces hacemos gestos con soberbia, a veces procedemos con soberbia, no tomando en cuenta las directrices del Señor, no precisando al Señor, piloteando nuestra vida. Ahí hay una raíz de soberbia, no estamos dependiendo de la gracia de Dios, pensamos que nosotros podemos vivir así y no es así. Entonces necesitamos humildad, que es reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia total de Dios. Para todas las cosas dependemos de Dios, para todo. Otra cosa para erradicar la soberbia de nuestra vida es comenzar a enfocarnos más en los demás y menos en nosotros mismos, es decir, el servicio a los demás.
¿qué puedo hacer yo por los demás? Y no es qué los otros pueden hacer por mí. No, usted no se enfoque en eso. Usted enfóquense por qué Dios lo salvó y qué quiere Dios que haga usted por los demás. Yo le voy a hacer una pregunta y usted contéstesela en el tribunal de su conciencia. ¿Usted qué hizo esta semana por los demás? Desinteresadamente. ¿Qué hizo por los demás? Bueno, eso mata. Y no estuvo pensando, ¿qué no hicieron por mí? Hoy no me llamaron, hoy no me animaron, hoy no oraron. No, usted olvídese de eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque yo estoy para servir a los demás. Para eso Dios nos ha puesto en la iglesia. Porque cuando uno viene y demanda de la iglesia, y ese es el gran problema de la cristiandad de hoy. La mayoría, no todo, pero la mayoría en su madurez, en su inmadurez espiritual, viene a una iglesia pensando de qué manera lo van a servir. Y en un sentido tiene razón, pero lo esencial sería preguntarse, bueno, ¿para qué Dios me trajo acá? ¿Dónde yo puedo servir a alguien? Entonces la soberbia se empieza a combatir así. Cuando yo comienzo a servir a los demás, lo que Pablo dice en Filipenses 2:3, que leímos, cuando dice, nada hagan por vanagloria o contienda. Si no, dice Pablo en el versículo 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Servicio a los demás. No esperemos que nos sirvan, sino servir. La oración es fundamental. Orar y confesar esto al Señor. Que el Señor nos ayude a matar este pecado, a erradicarlo de nuestro corazón, a no dejar que se ramifique. Estar orando en todo tiempo por esta condición. Pedirle a Dios que nos ayude a vencer esa soberbia y a desarrollar humildad, un carácter humilde. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que ser desarrollar la humildad, que tenemos que ser como Jesús. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, como dice Pablo Filipenses 2. Humildad, hermanos, humildad. No somos el centro de nada para que nos estén atendiendo y nos rindan pleitesía. Somos siervos. Estamos para servirnos los unos a los otros. La meditación en la palabra de Dios, la lectura, la meditación en la palabra de Dios es fundamental. Estudiar, escudriñar las Escrituras para aprender sobre la humildad, para aprender sobre los beneficios de la humildad en nuestra vida. Porque Dios da gracia al que es humilde. Usted va a crecer, usted va a madurar, Dios le va a bendecir, le va a prosperar como Él quiere, pero si usted anda con una actitud de humildad, de lo contrario usted va a empezar a resistir. Usted mismo va a ser el impedimento a esa gracia del Señor. Entonces la palabra de Dios es importantísima. La palabra de Dios se compara con el agua que nos limpia, que nos purifica. Eso es lo que Pablo dice ahí en Efesios capítulo 5, cuando habla que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice en Efesios 5:26, para santificarla, a la iglesia, a los creyentes, a las personas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Si me lavo una vez al mes, no va a ser changa la cosa, ¿verdad? Si me lavo una vez a la semana con la palabra de Dios, es como si nos bañáramos una vez a la semana. No nos va a aguantar nadie. Bueno, así también la palabra de Dios es el agua que limpia nuestras conciencias, el agua que purifica, el agua que santifica. La palabra de Dios es ponernos, ver estos ejemplos. Lea esos ejemplos que yo le dije a grandes rasgos. Lea la vida de Faraón. Lea la historia ahí de Ezequiel 28, Isaías 14. ¿Qué pasó con los reyes terrenales? Pero después se da ahí una visión celestial. Cuando habla de este querubín protector. ¿Qué pasó con la vida de Saúl? Lea y usted pregunte, ¿y cómo esto me afecta a mí? Pará un poquito. Señor, mostrame acá cómo esto que pasó está pasando, me puede estar pasando a mí. ¿Cómo me afecta esto a mí, Señor? Lea estas cosas. Escudriñe, deje que la palabra de Dios lo escudriñe. Porque la palabra de Dios no escudriña el corazón, la mente, pero tenemos que estar en la palabra de Dios. Ella es el agente que Dios usa para cortar esas raíces de soberbia en nuestro corazón. Entonces, las señales, algunas de las señales de este síntoma, incluyen la arrogancia, la vanidad, la autosuficiencia, la ambición desmedida, el desprecio hacia los demás, la crítica constante, necesidad de reconocimiento,
dificultad para aceptar las críticas, ofensa, resentimiento, no querer ser corregido. Bueno, y Jesús también vio este problema en sus propios discípulos, porque en una ocasión los discípulos estaban pensando a ver quién era el más grande, quién era el que iba a sobresalir, y ese es uno de los problemas en nuestro corazón. Y Jesús les enseña ahí cuál es el sentido de la verdadera grandeza, que se encuentra justamente en ser humilde y en servir a los demás. Ustedes quieren ser grandes, quieren ser grandes, bueno, entonces hágase el siervo de cada uno, el que quiere ser grande. Mateo 20, 26, 28. Pero dijo, vosotros no hagáis así. Antes el que quiere ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Como le decíamos, el servicio por los demás va a matar nuestro estado de soberbia. El que quiere ser el primero entre ustedes, alguno quiere sobresalir, bueno, hágase el siervo de nosotros. Así como el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que tenemos que tener en claro por qué es importante combatir este síntoma de nuestra vida. Cuanto antes mejor. No es que vamos a empezar mañana, el mes que viene, no, porque esto se va extendiendo. Combatir la soberbia es importante porque es un pecado que nos separa de Dios y nos separa de los demás. No tenemos comunión ni con Dios ni con las personas. La soberbia conduce, hermanos, tarde o temprano a la ruina. Tarde o temprano al fracaso espiritual. ¿Usted conoce cristianos fracasados? Que hoy tendrían que estar, no están, vaya a saber en qué condición andan. La raíz de la mayoría, ¿no? Quizás no de todo, pero de la mayoría, por lo que vimos, es un problema de soberbia y orgullo en su corazón. Tarde o temprano la soberbia nos lleva a la ruina. ¿Cuánta gente que pasó por esta fila aquí y no quiso ser tratado ese síntoma? Cuando el médico le señaló el síntoma, no quisieron ser tratados. ¿Dónde están esos creyentes? Están en ruina, hermano. No se congregan, no tienen temor de Dios, no tienen comunión, no están haciendo nada para el reino de Dios, no están cuidando de su salvación con temor y temblor, como nos dice la. Que han sido salvos, quizás algunos ni han sido salvos. La ruina, la soberbia nos lleva a la ruina espiritual, al fracaso. A menos que nos humillemos y vengamos humillados delante del Señor, el Señor nos va a salvar. Porque el médico que dijo, de la punta del pie a la punta de la cabeza no hay cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga, ese mismo médico, unos versículos más adelante, nos da la solución y la cura. En el mismo capítulo 1 de Isaías, donde el Señor da el diagnóstico, también da la cura. ¿Cuál es la cura? El diagnóstico es terrible. La cura, versículo 18. Venid luego, dice Jehová. Él es el médico. No es como una enfermedad terminal que la gente tiene que hacer una rifa porque los remedios son carísimos, no se consigue en Uruguay, la gente se quiere sanar pero no tiene plata, es carísimo, tiene que sacar turno, le dan para 3 meses, que no hay radiólogo, que no hay cardiólogo, que no hay pediatra. No, este médico dice, vení, hay turno, de sobra, vení ahora, vení, pero tenés que querer ser sano, tenés que reconocer tus síntomas. Y el Señor dice, vení. Y estemos a cuenta si vuestros pecados, esta es la enfermedad terrible, si vuestros pecados fueran como la grana. La grana era un hilo un hilo muy fuerte teñido de un color rojo carmesí, un hilo que se usaba muchísimo. Y dice ahí, si fueran como la grana, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais. Es como el que no quiere ir al médico, ¿verdad? Hay gente que tiene síntomas, sabe que tiene síntomas, pero no quiere ir al médico. Y bueno, el médico no lo va a obligar tampoco, no le va a poner un revólver en la cabeza. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir,
después del tratamiento médico viene la bendición, viene el alivio. ¿Verdad que después que el médico da con lo que tenemos y nos sana, estamos aliviados, ya no tenemos esos síntomas de dolor, nos vemos aliviados? Bueno, después que el médico divino trata con el problema del corazón del ser humano, vienen las bendiciones de la salvación, o vienen las bendiciones de haber sido ministrado y restituido por el Señor. Pero acá está el remedio: venir luego, dice Jehová. Venir luego. Hermano, mañana la gente va a ir temprano a sacar turno allí al hospital, porque la gente no quiere estar enferma. Pero sin embargo, la iglesia, la gente no viene a que el médico le sane el problema de su alma. Entonces, combatir la soberbia es sumamente importante, mis hermanos. Recuerde que nos separa del Señor, nos conduce a la ruina, nos conduce a la destrucción de las relaciones y de la pérdida de la gracia de Dios. El antídoto es combatir la soberbia con la humildad. La soberbia se combate cultivando la humildad. Y para eso nosotros tenemos que trabajar en dependencia del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, para ser humildes, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Podemos desarrollar la humildad a través de la oración, el servicio a los demás, la meditación de su palabra, la reflexión sobre nuestras propias limitaciones y las búsquedas de la voluntad de Dios para nuestra vida. Reconocer y ser humilde que tenemos que seguir cambiando, que no somos lo que podemos ser, que aún no somos lo que Dios quiere que seamos, que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir siendo santificados, que hay cosas del viejo hombre que aún siguen siendo estorbo en nosotros, y tenemos que ser humildes y decir: Señor, yo tengo este problema. Me caliento enseguida y digo cualquier disparate y salgo con cualquier estupidez. Después se me pasa y veo todo lo que hice o lo que dije en un momento. Podemos arruinar tantas cosas en un momento. ¿Sabe que la mayoría de los matrimonios que se destruyen no es tanto problema de inmoralidad sexual, no es tanto por adulterio, sino que es por soberbia, por no querer agachar el cogote, por decir lo que se nos venga en cara a la otra persona, en un momento de rabia, en un momento que estamos mal, decimos cualquier cosa, porque tenemos un problema en el corazón, somos soberbios. En vez de callarnos la boca y orar: Señor, te ruego por mi cónyuge, me está hablando mal, me contestó mal, ayúdame, Señor, a no pagar con la misma moneda. ¿Qué me dijiste? Y ya la retruco y una palabra lleva a la otra, y el hogar, que tendría que ser un lugar de refugio, se vuelve muchas veces un campo de batalla. Porque no hay humildad, nadie quiere reconocer, nadie quiere cargar el yugo de la humildad. Todos quieren tener la última palabra, y eso es un gran problema, mis hermanos. Para ir terminando, la soberbia es un pecado sumamente peligroso, que tiene consecuencias devastadoras, no solamente para los individuos, sino para la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad enferma de soberbia, de orgullo, de arrogancia. El hombre se cree Dios. El hombre se cree que puede ser mujer y la mujer se cree que puede ser hombre. El hombre se cree que puede ser un caballo y el caballo se cree que puede ser un perro y el perro un gato, porque ellos todo ha enfermado y infectado con soberbia. Ahora el hombre está planeando crear vida en Marte y hacer un paraíso en Marte. ¿Vieron la estupidez y la soberbia y la necedad del ser humano que se cree Dios? Esta sociedad está enferma. Nuestros políticos están enfermos de soberbia, de necedad. Las personas sin Cristo están enfermas de este pecado que los está arruinando. Son soberbios. Creen que pueden vivir su vida como se les cante, como ellos quieran. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, dice la Biblia. Así que la Biblia advierte, hermano. La Biblia nos advierte sobre los peligros terribles de la arrogancia y nos exhorta a buscar y a cultivar la humildad. Y Jesús enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás y que la humildad es esencial para entrar en el reino de Dios. Los soberbios quedarán afuera. Señor, yo hice, Mateo 7:21. Yo prediqué, yo hice campaña, yo eché fuera demonios, nunca los conocí. Lo hiciste por un aplauso, lo hiciste para tener fama, para tener reconocimiento, para creerte alguien superior. Sin humildad, las puertas del reino están cerradas.
El soberbio se quedará fuera, jamás podrá entrar. Entonces debemos combatir la soberbia, y esto es un proceso, hermanos, de todos los días que requiere mucho esfuerzo de nuestra parte y conciencia de que esto es un gran peligro. Tenemos que tener conciencia de que esto es real y que esto es un peligro espiritual y a la larga físico. Al buscar la humildad podemos experimentar la gracia abundante de Dios en nuestras vidas y vivir en armonía, cada vez más consolidada los unos con los otros. Cada vez más unión, cada vez más comunión de los santos. Y eso lo hace otra vez la gracia de Dios que está siendo suministrada de continuo en los corazones que están cultivando la humildad, que están siendo sanados de estos síntomas terribles. Por lo tanto, termino con este pasaje del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Se nos dice ahí que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar. Él nos va a poner en el lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos humillarnos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Recordemos las advertencias de Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Santiago dice en el capítulo 4, versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Lo mismo que dice Pedro. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Y qué cosa linda es eso, hermano? Cuando Dios nos exalta. Dios exaltó a aquel muchachito David que no lo contaron los hijos de Isaí para ser rey. Ah, sí, tengo uno, pero bueno, ese es el que Jehová eligió. Ese guricito que andaba atrás de las ovejas, ese es el que eligió. Eligió a un temeroso Gedeón que estaba de noche moliendo el trigo porque tenía miedo de los madianitas que vinieran y le robaran la cosecha. A ese eligió el Señor. Eligió a un hombre tartamudo que no podía ni hablar delante de la persona para ir a la nación más poderosa de la tierra. A ese eligió. Él reconoció que no podía, no es nada. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y tú hablarás mi palabra. A ese eligió. Y Dios sigue eligiendo ese tipo de personas para hacer su obra, para exaltarnos a los humildes. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos ha mostrado este síntoma en nuestra vida, bueno, el médico dice venir, luego dice que y estemos a cuenta. Arreglemos esas cosas con el Señor, hermano. No disimulemos este síntoma. Seamos humildes y reconozcamos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque ella siempre es fuente de luz, de inspiración.